En este video te explicaremos qué son las ideas principales y secundarias de un texto, las características de cada una y cómo identificarlas. Comenzaremos por entender qué son. Todo texto tiene diferentes clases de ideas que, a pesar de abordar un mismo tema, difieren en su jerarquía dentro del texto, es decir, en su grado de centralidad o importancia a la hora de reflejar el punto de vista del autor. Es decir, todo texto tiene ideas indispensables e ideas complementarias. Así, puede hablarse de ideas principales, que son aquellas de más alto rango y que contienen la información medular, nuclear o clave y resultan indispensables para el texto, y también de ideas secundarias de menor rango y que se desprenden de las principales, ocupando un lugar complementario y más o menos optativo dentro del texto. Veamos ahora sus características. Ideas principales. Expresan la información clave del desarrollo del tema, por lo que constituyen la columna vertebral del texto. Suelen ser menos en cantidad que las secundarias, pero más centrales. Son indispensables, no pueden suprimirse sin hacer del texto algo que no dice nada. Son autónomas, por lo que pueden leerse por separado. En todo caso, dependen de otras ideas principales para su contexto. Pueden no ser explícitas, sino que deben deducirse de la lectura del texto. Y generalmente hay una o dos articulando cada párrafo. Características de las ideas secundarias. Amplifican, modulan, ejemplifican o caracterizan la información provista por las ideas principales. Suelen ser más abundantes que las principales, pero al mismo tiempo optativas. Se puede prescindir de ellas y aún así llevarse una idea general del texto. Dependen directamente de las ideas principales, sin ellas no pueden comprenderse y pueden ser tantas como se desee. Ahora bien, ¿cómo identificarlas? Para determinar las ideas principales, lo primero que debemos pensar es ¿de qué trata el texto? Pues responder a esa pregunta con nuestras propias palabras, elaborando un pequeño resumen personal, nos revelará qué información nos quedó de la lectura. Esto es importante porque las ideas principales no siempre están explicitadas en el texto, sino que se van formando a medida que lo leemos. Incluso podemos hacer un pequeño esquema de las ideas que constituyen el esqueleto conceptual del texto, aquellas que constituyen la información central del mismo y que se encuentran en cada párrafo. ¿Cuáles serían esas ideas claves que resumen cada párrafo? ¿Cuáles en su conjunto las que resumen luego el texto completo? Para determinar las ideas secundarias. Esto siempre resulta mucho más simple, ya que al diferenciar las principales, el descarte mismo nos indica que el resto serán necesariamente ideas secundarias. Aún así, podemos fijarnos en las ideas que rodean a cada una de esas ideas principales y que se desprenden de ella. ¿Cuáles son las más relevantes de esas ideas secundarias? ¿De qué ideas principales se desprenden para incorporarse a nuestro esquema del ítem anterior? Analicemos el siguiente ejemplo. La crítica literaria no puede analizar una obra separando su forma de su contenido. Por un lado, porque es el contenido quien determina la forma. Por ejemplo, si se quiere contar una historia larga, la forma será la de una novela. Y por otro lado, la forma es la que determina la organización del contenido. La idea principal sería, la crítica literaria no puede analizar una obra separando su forma de su contenido. Y las ideas secundarias, el contenido determina la forma y la forma es la que determina la organización del contenido. En resumen, el dominio de las ideas principales y secundarias es esencial para mejorar nuestra comprensión y análisis de la información. Al ser capaces de identificar y organizar esas ideas, desarrollamos una visión más clara y crítica del mundo que nos rodea. Así podemos comunicarnos de manera efectiva y tomar decisiones fundamentadas en cualquier contexto. Muchas gracias por tu atención. Espero que esta información te sea de utilidad. Hasta pronto.